A todos nos gusta algún juego del género kart, y es que suelen ser ese tipo de títulos que podemos jugar en familia y son especialmente divertidos por sus mecánicas y lo interactivo que pueden llegar a ser más allá de conducir un carro, ya que poseen varios elementos que le dan un toque de creatividad a los juegos. Ejemplos hay muchos: Diddy Kong Racing, Crash Nitro Kart, Looney Tunes Racing y hasta plagios descarados como del que les hablé en mi anterior video, el cual es Mole Kart. Lo cierto es que las mecánicas de estos títulos nos han sabido conquistar desde hace muchos años. Pero, ¿ustedes saben dónde inició todo esto? ¿Cuál fue el juego que impuso todas esas mecánicas que tanto amamos? El día de hoy vamos a hablar un poco de ello. Eran principios de los 90s y Nintendo gobernaba el mundo de las consolas con su icónica Super Nintendo. Para ese momento ya tenía personajes fuertemente arraigados en la cultura popular y con gran renombre en el mundo de los videojuegos. Ya saben, Mario y los personajes derivados de esta gran saga. Para ese momento Nintendo tenía algo desarrollado llamado Modo 7, que explicado en palabras fáciles es un sistema de procesamiento gráfico, que por medio de un chip llamado Super FX, que estaba dentro del cartucho, junto con la potencia de la consola, se trataba de reproducir un tipo de gráficos 2D que simulaba ser 3D. El primer juego en hacer uso de dicha tecnología fue F-Zero, y con estas posibilidades se estaba desarrollando un juego de karts, haciendo pruebas para poner dos jugadores en la misma pantalla. En un inicio los personajes eran figuras genéricas y haciendo pruebas y agregando algunas cosas, se pusieron personajes de Nintendo, lo cual agradó mucho a los ejecutivos de esta gran compañía, y la idea fue tomando forma poco a poco y bueno, así fue como nació Super Mario Kart. Como pueden ver, gráficamente es espectacular. Para estándares actuales es obvio que no resulte nada impresionante, pero como les comenté anteriormente, Super Mario Kart no solo fue un pionero en el género kart, sino que también fue uno de los juegos que nos dieron esas pinceladas de lo que serían los juegos 3D, ese cambio que luego se daría definitivamente en la quinta generación de consolas. Pero con las limitaciones que existían en aquella época, se logró una perspectiva que realmente nos daba la sensación de movernos en una pista 3D, y con gráficos bastante bien definidos. Todo esto no hacía más que contribuir a una jugabilidad completamente nueva con esta perspectiva 3D, que resultaba ser muy impresionante y con controles bien logrados. Claro que no eran perfectos, ya que tenían ciertas incomodidades a la hora de jugar, y en ocasiones resultaban ser un tanto imprecisos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para las posibilidades que existían en dicha época, eran lo mejor que había y de ninguna manera esto impedía disfrutar de la experiencia, era más cuestión de acostumbrarse. En cuanto a banda sonora, como siempre, la Gran N no decepciona, teniendo temas que van excelente con el espíritu del juego y ambientando muy bien el mismo, a tal punto que algunas las hemos escuchado en posteriores títulos y a pesar de la simpleza de las mismas, son bastante funcionales. No es una banda sonora que destaque, pero de ninguna manera decepciona. Mario Kart es un videojuego que ofrecía elementos muy originales, como poder recoger objetos durante las carreras que te servían para atacar a otros jugadores, y pasarlos, y ese tipo de características era lo que lo hicieron un juego tan icónico y divertido como lo es el día de hoy. Elementos que constantemente se van puliendo y mejorando con el pasar de los años. Todos estos elementos hicieron que el juego destacara tanto entre jugadores casuales como entre jugadores más dedicados, colocándolo como uno de los juegos más vendidos de la Super Nintendo. Puede que este juego resulte aburrido para algunos jugadores, y es obvio que sus mecánicas, sus gráficos y muchos elementos en general ya hayan envejecido, pero impusieron los estándares no solo de una de las sagas más amadas de Nintendo, sino de un género de videojuegos completo,
y todos estos elementos, lejos de cambiar, solo han sido mejorados con el pasar de los años, como hemos visto en posteriores entregas de la saga. Y como digo, puede que el juego haya envejecido, pero para mí sigue siendo una gran recomendación si algún día quieres probar algún clásico de algún tipo de juego que te guste actualmente. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse, dejarme su comentario abajo y seguirme en las redes sociales que voy a dejar en la descripción del video. Y no se olviden de compartir el video con sus amigos. ¡Sí! ¡Hasta la próxima!